Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha buscado la verdad oculta, aquella que se esconde en los símbolos, en los rituales, en las fuerzas que desafían la razón y la percepción del mundo conocido. El esoterismo no es solamente un camino, es un portal que abre las puertas del conocimiento prohibido. Aquí, en Café Esotérico, nos adentraremos en los secretos del universo, la magia arcana y la sabiduría ancestral que pocos se atreven a tocar. ¿Te atreves a cruzar el umbral? Comenzamos. Bienvenidos a este espacio de conciencia, misterio y exploración del alma. Hoy abrimos una puerta a lo eterno, a lo que ha habitado la mente, el corazón y los altares de la humanidad desde tiempos inmemoriales. En este episodio de Café Esotérico hablaremos de un tema fascinante y profundo. ¿Qué es una deidad? ¿Son seres reales que nos observan desde planos invisibles? ¿O solo arquetipos poderosos creados por la mente humana para explicar lo inexplicable? Estamos transmitiendo a través de www.universoradio.himdofree.com y sus repetidoras. Yo soy Iris Dara y hoy te invito a sumergirte en un viaje revelador por las distintas miradas que han intentado responder a esta gran pregunta. Desde la religión hasta el esoterismo, desde la espiritualidad libre hasta la perspectiva del satanismo simbólico, exploraremos qué poderes se les atribuyen, por qué despiertan devoción o temor, y cómo incluso sin darnos cuenta, influyen en nuestras decisiones, emociones y caminos. Quizá al final de este episodio no llegues a una única verdad, pero sin duda habrás sembrado en tu interior la semilla de una comprensión más profunda sobre lo sagrado, lo invisible y lo divino que también vive dentro de ti. Así que respira profundo, ajusta tus sentidos y prepárate para un encuentro con lo divino, lo ancestral y lo eterno. Comenzamos. Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha sentido una necesidad profunda de comprender lo inexplicable, de darle rostro, forma y voz a las fuerzas invisibles que rigen el universo. De allí nace el concepto de deidad, esa entidad superior a la que se le atribuyen poderes sobrehumanos, capacidades creativas, destructivas, protectoras o transformadoras. Pero, ¿qué es realmente una deidad? ¿Son seres que existen independientemente del pensamiento humano? ¿O son proyecciones simbólicas de nuestras emociones, necesidades, miedos y esperanzas? La respuesta varía según la cultura, la religión, la filosofía y las corrientes espirituales o esotéricas que la aborden. En términos generales, deidad proviene del latín deitas, que significa naturaleza divina. En un sentido amplio y común, una deidad es un ser sobrenatural que posee poderes superiores a los de los humanos y que es objeto de adoración, veneración o devoción. Desde el punto de vista religioso, una deidad es concebida como un ser divino, inmortal y trascendente, al que se le atribuyen cualidades sobrenaturales y poderes que escapan a la comprensión humana. Estas deidades suelen estar asociadas con el gobierno de uno o varios aspectos fundamentales de la existencia, como el amor, la guerra, la fertilidad, la muerte, la sabiduría, la justicia, el mar, el fuego, el destino, entre muchos otros. Se les considera intermediarios entre lo humano y lo sagrado, o directamente como la fuente última de toda creación. En las religiones monoteístas, como el cristianismo, el judaísmo y el islam, la deidad es única, absoluta, indivisible y suprema. Es un Dios eterno, omnipotente, que todo lo puede, omnisciente,
que todo lo sabe y omnipresente que está en todas partes. Este ser no solo es creador del universo, sino también juez moral y guía espiritual. Su voluntad es considerada la ley última y su relación con la humanidad es directa a través de la fe, la oración, los mandamientos y la revelación. Por otro lado, en las religiones politeístas, como el hinduismo, el paganismo ancestral o las antiguas mitologías griega, romana, egipcia, celta o nórdica, el universo está poblado por una pluralidad de deidades, cada una con su personalidad, atributos, historias, funciones y dominios específicos. Estas deidades no son necesariamente perfectas, sino que reflejan también emociones, pasiones y dilemas humanos, convirtiéndose así en arquetipos espirituales y simbólicos de las fuerzas que rigen la naturaleza y la psique. A lo largo de la historia, la humanidad ha orado, adorado, temido, invocado, venerado e incluso desafiado a estas figuras divinas, como si fueran padres invisibles o ancestros cósmicos, vigilantes eternos que todo lo observan, que juzgan los actos de los hombres, que premian, castigan o simplemente acompañan en los ciclos de la vida. Las deidades han sido el consuelo en la oscuridad y en muchos casos el reflejo elevado de nuestros propios sueños de trascendencia. En muchas culturas ancestrales, las deidades no solo eran concebidas como fuerzas espirituales trascendentes, sino también como representaciones simbólicas de principios de orden social, arquetipos psicológicos y metáforas vivas de la experiencia humana. Un dios del trueno, por ejemplo, podía encarnar simultáneamente una fuerza natural imponente, la cólera divina, el poder masculino e incluso la capacidad destructiva y transformadora de la palabra hablada. Desde esta perspectiva, las deidades no eran entes distantes, sino símbolos vivos que reflejaban tanto la realidad exterior, me refiero a los fenómenos naturales, los ciclos cósmicos, como la realidad interior, emociones, intuiciones, valores colectivos. Su función era guiar, enseñar y recordar a los pueblos su vínculo con el universo, la naturaleza y la propia comunidad. En muchas cosmovisiones originarias, especialmente las de Mesoamérica, lo sagrado y lo cotidiano no se concebían como planos separados, sino como partes integradas de una misma realidad. En la tradición azteca, por ejemplo, el dios Centeotl, señor del maíz, no solo regía la agricultura, sino también los ciclos de vida, muerte y renacimiento. El maíz era visto como el alimento sagrado y su deidad estaba presente en rituales, ofrendas y celebraciones que conectaban a la comunidad con la tierra y con sus ancestros. Del mismo modo, en la cultura maya, el dios Hunalye también representaba el maíz divino, y su mito formaba parte esencial de la narrativa de la creación del ser humano, en la cual, según sus creencias, fue formado a partir de la masa del maíz. Esta planta era más que un recurso alimenticio, era el cuerpo mismo de los hombres y mujeres, su esencia vital y su vínculo directo con los dioses. Para estos pueblos, cada deidad era una presencia activa en la vida diaria, no una figura lejana confinada en los templos. Los dioses y diosas estaban presentes en la siembra, la cosecha, el nacimiento, la muerte, la lluvia, el fuego, el canto, la danza y el sueño. Vivir era en muchos sentidos convivir con ellos, agradecerles, aplacarlos o pedir su ayuda y guía. Así las deidades en las culturas ancestrales eran manifestaciones de una sabiduría profunda que integraba lo humano con lo divino, lo terrestre con lo cósmico y lo visible con lo invisible. Eran rostros sagrados de la totalidad,
espejos del alma colectiva de sus pueblos. Desde la perspectiva esotérica, una deidad no se reduce necesariamente a una figura externa o separada del ser humano. Más bien, se comprende como una forma de conciencia elevada, una manifestación arquetípica del alma universal o una fuerza vibracional presente en la estructura misma del cosmos. Estas deidades, en lugar de ser simples objetos de adoración, son expresiones energéticas que pueden ser canalizadas, integradas o invocadas para activar procesos de transformación interior y expansión espiritual. Cada deidad encarna una cualidad específica: sabiduría, amor, destrucción, renacimiento, justicia, creatividad, entre otras. Por eso, más que entidades separadas, son puertas arquetípicas que reflejan estados internos del alma humana y que permiten acceder a niveles más sutiles de conciencia. En muchas tradiciones esotéricas, como el hermetismo, el gnosticismo, la teosofía o la magia ceremonial, se trabaja con deidades como intermediarias sagradas entre lo visible y lo invisible. Se les invoca no solo para recibir protección o guía, sino también para sanar heridas emocionales, liberar bloqueos energéticos, despertar facultades dormidas o manifestar propósitos del alma. En rituales, meditaciones o prácticas de contemplación, estas presencias pueden ser sentidas como energías vivas que enseñan, limpian, equilibran o despiertan. Ya sea que se les considere seres reales de otras dimensiones o símbolos vivos de fuerzas interiores, en el esoterismo se les honra y respeta por su frecuencia, poder y sabiduría. Su importancia no radica únicamente en su existencia literal, sino en su capacidad para generar conexión, conciencia y alquimia espiritual en quien se vincula con ellas. Desde esta visión, trabajar con una deidad es en esencia un acto de autodescubrimiento profundo. Es permitir que una fuerza más grande, que también habita en nosotros, nos recuerde quiénes somos en el plano espiritual y hacia dónde podemos evolucionar. En la espiritualidad contemporánea, especialmente en corrientes como el New Age, el chamanismo moderno, el desarrollo personal con base mística e incluso en algunas ramas del esoterismo, se propone una visión transformadora. La verdadera deidad no habita afuera, en un templo o en los cielos, sino dentro de cada ser humano. Se trata de un giro profundo en la manera de comprender lo divino, pasando de la adoración externa a la reconexión interna con lo sagrado. En esta perspectiva, la divinidad no es un ente lejano que castiga o premia, sino una fuerza viva y amorosa que habita en el corazón de todos los seres. La deidad se convierte en una metáfora poderosa del potencial humano, de la conciencia despierta, del amor incondicional, de la sabiduría interior y de la energía creadora que fluye en sincronía con el universo. Así, reconocer lo divino en uno mismo es también reconocerlo en los demás, en la naturaleza y en cada experiencia vital. En lugar de rezar a un Dios externo para obtener favores, se cultiva la relación consciente con el propio espíritu, con la parte más elevada del ser que trasciende el ego y se alinea con el todo. Una deidad desde esta visión puede entenderse como un estado del alma expandida, una frecuencia vibratoria que representa virtudes elevadas como la compasión, la libertad, la creatividad o la unidad. Este enfoque deja atrás la idea de culpa, castigo o juicio divino, y en su lugar abraza una visión más integradora y amorosa, basada en la evolución del alma, el autoconocimiento profundo y la expansión de la conciencia. El propósito espiritual ya no es temer al castigo ni buscar redención,
sino recordar la conexión con lo divino que ya somos y desde ahí vivir con mayor autenticidad, plenitud y propósito. El satanismo en sus diversas vertientes ofrece una visión profundamente disruptiva y alternativa sobre el concepto de lo divino. A diferencia de las religiones tradicionales que veneran una deidad suprema a la que se le debe sumisión, obediencia o fe ciega, el satanismo propone una relectura del poder, la espiritualidad y la divinidad, colocando al individuo en el centro de su propio universo espiritual. El satanismo laico, especialmente el propuesto por Anton LaVey, Satán no es una deidad literal ni una entidad espiritual real, sino un símbolo arquetípico. Representa la rebelión contra la autoridad impuesta, el cuestionamiento de los dogmas, el individualismo radical, el placer carnal y la afirmación del ego como motor legítimo de la existencia. En esta corriente se invierte el paradigma de sumisión religiosa tradicional. No se adora a un Dios externo, sino que se proclama la autodivinización del ser humano. En otras palabras, tú eres tu propio Dios. Esta visión promueve el pensamiento crítico, la autorresponsabilidad, la búsqueda del conocimiento y la libertad personal como máximos valores. Por otro lado, el satanismo teísta sí concibe a Satán como una entidad real, consciente y poderosa, aunque no necesariamente como una figura maligna o demoníaca, como lo retrata el cristianismo. Para muchos practicantes, Satán es un arquetipo espiritual de la libertad, el conocimiento oculto, la autosuperación y la resistencia frente a la opresión religiosa y social. En esta visión, se honra a Satán como una especie de maestro, guía o aliado espiritual, que inspira al individuo a evolucionar, liberarse de cadenas internas y externas y trascender los límites impuestos por las estructuras dogmáticas. Dentro de esta cosmovisión, también se encuentran corrientes como el luciferianismo, que aunque comparte elementos con el satanismo, pone especial énfasis en la figura de Lucifer como portador de luz, conocimiento y despertar espiritual. En este caso, Lucifer no es una figura malévola, sino un símbolo de iluminación, sabiduría antigua, poder personal y autonomía espiritual. Representa la llama interna que arde en cada ser humano que busca la verdad más allá de lo establecido, que se atreve a pensar por sí mismo y a caminar su propio sendero, incluso si eso implica ir contra las normas establecidas. Tanto en el satanismo laico como en el teísta y el luciferianismo, la noción de deidad se redefine profundamente. En lugar de venerar figuras autoritarias que exigen sumisión, se exaltan la libertad, el autoconocimiento, el empoderamiento y la responsabilidad personal. La figura de Satán o Lucifer funciona como un espejo que refleja el potencial de rebelión, sabiduría y fuerza que pueden despertar dentro de cada ser humano que elige dejar de temer y comenzar a conocerse. Ahora viene una pregunta muy interesante. ¿Podemos crear nuestras propias deidades? Esta posibilidad es una de las ideas más fascinantes y controversiales dentro del pensamiento esotérico, espiritual y psicológico. A lo largo del tiempo, diversas tradiciones ocultistas, teosóficas, tántricas y místicas han afirmado que no solo podemos relacionarnos con arquetipos preexistentes, sino que también es posible crear deidades o entidades a través de formas pensamiento, tan potentes como los tulpas o los egregores, donde se reconoce que la conciencia humana tiene un poder creador real que puede generar presencias o inteligencias no físicas. Cuando un grupo de personas o incluso un individuo con suficiente enfoque y disciplina
proyecta de manera sostenida una imagen, nombre, historia, símbolos, atributos y emociones hacia una entidad específica, esa forma pensamiento puede adquirir densidad y autonomía energética. Una forma pensamiento es una estructura energética que se genera a partir de los pensamientos, emociones e intenciones de una persona o grupo. En las tradiciones esotéricas y metafísicas, se considera que cada pensamiento no solo existe dentro de la mente, sino que emite una vibración que puede proyectarse hacia el entorno y tomar una forma específica en los planos sutiles o astrales. Estas formas pensamiento pueden tener color, densidad, movimiento e incluso propósito, dependiendo de la calidad del pensamiento que les dio origen. Por ejemplo, un pensamiento cargado de amor, claridad o gratitud generará una forma pensamiento armónica, luminosa y elevada, mientras que un pensamiento lleno de ira, miedo o resentimiento producirá una forma más densa, caótica o distorsionada. Estas formas no solo flotan en el campo energético de quien las crea, sino que también pueden influir en otras personas, ambientes o situaciones, especialmente si se repiten con frecuencia o si son reforzadas por un grupo. En esencia, una forma pensamiento es una manifestación concreta del poder creativo de la mente. Nos recuerda que pensar no es un acto pasivo o neutro, es una fuerza viva que moldea tanto nuestra realidad interna como externa. Por eso, muchas enseñanzas espirituales insisten en cultivar pensamientos elevados y conscientes, sabiendo que cada uno deja una huella en el mundo invisible y eventualmente en el visible también. Así, surgen conceptos como los tulpas y los egregores, que representan seres o energías que, nacidos en el mundo mental o simbólico, adquieren forma y fuerza en los planos sutiles gracias a la intensidad de la atención, la emoción y la creencia que se les otorga, llegando incluso a manifestarse como entidades autónomas con voluntad, influencia e identidad propias. Un tulpa, según las enseñanzas tibetanas más profundas, es una manifestación poderosa del poder creativo de la mente humana, una entidad psíquica generada a través de la concentración, la intención y la visualización sostenida. En la tradición del budismo tántrico tibetano, el tulpa no es simplemente una fantasía o una idea imaginaria, sino una forma de pensamiento tan intensamente nutrida y enfocada que puede llegar a adquirir una existencia casi autónoma. El practicante, a través de la meditación y la proyección constante, le da forma, personalidad y propósito, hasta que la creación puede desenvolverse por sí misma, separándose incluso de la voluntad consciente de su creador, siendo capaz de responder, opinar e incluso actuar de forma independiente en el plano material o sutil. Este fenómeno nos confronta con una verdad inquietante y fascinante. Nuestra mente no solo percibe la realidad, sino que también puede construirla. Un tulpa es, en esencia, un recordatorio del inmenso poder que tenemos para dar vida a nuestras creencias, miedos, anhelos o arquetipos internos. Ya sea visto como una práctica espiritual avanzada o como una herramienta psicoenergética, el concepto de tulpa revela que lo que sostenemos con suficiente intensidad mental, sea amor, odio, guía, sombra, dolor o sabiduría, puede materializarse en algún plano, afectando profundamente nuestra percepción y experiencia del mundo. En tiempos modernos, esta enseñanza tibetana nos invita a ser conscientes de la calidad de nuestros pensamientos, emociones e imaginarios internos, porque aquello que alimentamos con constancia puede terminar habitándonos o incluso
guiándonos. Un egregor, en la tradición esotérica occidental, es una entidad psicoenergética colectiva que nace, crece y se fortalece a partir del pensamiento, la emoción y la intención sostenida de un grupo humano. No es un ser físico, pero tampoco es solo una idea. Es una forma simbólica con fuerza real en planos sutiles, una conciencia compartida que cobra vida, a través de la unión mental y emocional de quienes la invocan o sostienen, sea consciente o inconscientemente. Un egregor puede manifestarse como el espíritu de una nación, el alma de una iglesia, la fuerza invisible detrás de una organización o la presencia que anima un movimiento espiritual. Su poder se alimenta de la energía psíquica de sus miembros, de sus creencias, rituales, símbolos y emociones comunes. Cuanto más fuerte y más constante es el flujo de atención que recibe, más influyente y autónomo se vuelve, pudiendo llegar a influir en las decisiones, los comportamientos y las visiones del colectivo que lo sostiene. Con el tiempo puede llegar a tener una vida propia, interactuar con los devotos, enviar mensajes en sueños o meditaciones y manifestar una personalidad coherente. Por eso, algunos egregores pueden elevar a las personas hacia ideales luminosos de transformación y propósito compartido, mientras que otros, si se alimentan del miedo, la división o la intolerancia, pueden oscurecer la conciencia colectiva y arrastrarla hacia caminos destructivos. Comprender la existencia de los egregores es una llamada urgente a la responsabilidad energética y espiritual, de que todo lo que pensamos, sentimos y compartimos en grupo no solo tiene impacto emocional o social, sino que puede cristalizarse en entidades que eventualmente nos guían, nos inspiran o nos dominan. En este sentido, los egregores no son simples metáforas, sino espejos vivos del alma colectiva. De aquí surge una distinción interesante. ¿Fue la deidad creada por los humanos o se manifestó a través de ellos? Para muchos místicos, ambas posibilidades son válidas. Es perfectamente concebible que algunas de las deidades conocidas, antiguas o modernas, hayan surgido inicialmente como egregores colectivos. Formas pensamiento cargadas de símbolos, emociones y rituales que con el tiempo adquirieron tal densidad energética que terminaron existiendo más allá del mito, respondiendo a los fieles y manifestándose como fuerzas vivas a través de templos, visiones, milagros y devoción constante. Quizá toda deidad, incluso las más veneradas desde tiempos remotos, comenzó como una chispa en la mente o el corazón de alguien que logró percibir lo invisible. Cuando esa chispa es alimentada por muchas personas a lo largo del tiempo, con fe, imágenes, plegarias y actos de entrega, se convierte en una presencia vibrante en los planos sutiles. Y cuando una imagen toma vida en el alma, no solo transforma la percepción, sino también la realidad misma. Desde esta visión, crear una deidad personal no es un acto de arrogancia ni una ilusión sin sentido, sino una expresión profunda de conexión con lo sagrado interior. Puede representar nuestras virtudes más elevadas, ayudarnos a sanar nuestras heridas más antiguas o convertirse en guía luminosa para nuestra evolución espiritual. Lo divino entonces no está únicamente en lo que heredamos de las tradiciones, sino también en lo que somos capaces de invocar, construir y sostener con conciencia, respeto y propósito. Tal vez en el fondo, toda deidad, ya sea ancestral o reciente, es un puente entre el mundo humano y una realidad más vasta, misteriosa y sagrada que aún no alcanzamos a comprender del todo, pero que sí podemos sentir, invocar y habitar con el alma. En el contexto de la magia del caos, los servidores,
también llamados sirvientes mágicos, son creaciones mentales conscientes diseñadas con intención específica para cumplir una función mágica concreta y pueden entenderse como formas pensamiento moldeadas deliberadamente por el mago o el practicante. Al igual que los tulpas o egregores, estos entes son generados mediante visualización, símbolos, nombres, atributos y programación psíquica. Pero a diferencia de los egregores, los servidores suelen tener un propósito individual y personalizado. En la magia del caos, el practicante no es un mero seguidor de dogmas antiguos, sino un arquitecto consciente de sus propias herramientas espirituales. Así, es posible generar con la mente todo un espectro de construcciones energéticas, desde simples sigilos, símbolos cargados que condensan una intención específica en una forma visual y mágica, hasta entidades más complejas como servidores e incluso dioses personales. En este contexto, un servidor puede ser creado para proteger, inspirar, atraer oportunidades, romper bloqueos, vigilar sueños, sanar emociones, potenciar habilidades, entre muchas otras funciones. Se convierten en herramientas vivas del inconsciente, proyectadas hacia el campo energético, actuando como intermediarios entre el deseo y la manifestación. La clave está en que el practicante comprende que la mente no solo imagina, sino que también proyecta y crea realidades sutiles. Por eso, en la magia del caos, los servidores no son meras fantasías, sino entidades funcionales que responden al sistema simbólico personal de quien los crea y cuya efectividad depende directamente de la claridad, disciplina y energía con que se les alimenta. Esta práctica, lejos de ser caprichosa o supersticiosa, revela una comprensión profunda del poder creativo del pensamiento y del papel central de la conciencia en la construcción de lo que llamamos realidad. Los sigilos son el punto de partida, diseños simbólicos creados a partir de una afirmación de deseo, que una vez cargados y liberados al inconsciente, actúan como cápsulas de intención que se activan en la realidad. Pero el trabajo no se detiene ahí. A medida que el mago del caos refina su práctica, puede moldear servidores, que son formas pensamiento diseñadas para tareas concretas. Atraer abundancia, proteger un espacio, fortalecer la voluntad o inducir sueños lúcidos, por ejemplo. Estos sirvientes mágicos son programados con nombre, forma, reglas de acción y duración, y pueden ser tan simples o tan elaborados como el creador desee. En un nivel más avanzado y quizás en uno de los actos más profundos de empoderamiento espiritual, se pueden crear dioses personales, deidades diseñadas a partir de las aspiraciones, heridas, valores y arquetipos que más resuenan con el alma del practicante. Estas deidades no son ficticias, sino manifestaciones vivas del inconsciente profundo y del potencial creador de la mente. La clave en la magia del caos es que la creencia es una herramienta, no una prisión, y el mago sabe que puede adoptar, adaptar o crear cualquier forma simbólica que le sirva para expandir su conciencia y transformar su mundo. Crear dioses personales desde la perspectiva de la magia del caos es un acto profundamente simbólico y poderoso que une el universo psicológico con el espiritual. En esencia, se trata de dar forma externa, ya sea en ritual, imagen, nombre, voz o arquetipo, a aspectos internos del ser que necesitan ser reconocidos, fortalecidos o guiados. Desde el punto de vista psicológico, especialmente en enfoques que consideran la multiplicidad del yo, como la teoría de las subpersonalidades, esto se asemeja a dialogar con partes internas
que operan con autonomía relativa. El sabio interior, la guerrera, la madre protectora, el amante oscuro, la niña herida, entre muchos otros. Cada uno de estos fragmentos puede, en la práctica esotérica, ser exaltado, ritualizado y convertido en un Dios personal, una fuerza sagrada que opera no desde la fantasía, sino desde la profundidad del inconsciente. Un ejemplo impactante lo ofrece la película Fragmentado, donde el protagonista manifiesta múltiples personalidades con características tan definidas que incluso su fisiología cambia con cada una. Fuerza, capacidades, voz, comportamiento, ritmo corporal. Aunque en la película se retrata una condición clínica extrema, el mensaje subyacente es inquietante y real. La mente puede crear identidades autónomas tan fuertes que se convierten en entidades con influencia tangible sobre el cuerpo y la realidad. En la magia del caos, esta capacidad se canaliza conscientemente. Se invoca y alimenta un Dios personal como una forma de integrar, liberar o potenciar ciertos aspectos del alma. No se trata de alucinar o evadir la realidad, sino de crear una interfaz espiritual con el yo profundo, capaz de actuar en los planos sutiles y en la vida cotidiana. Desde esta visión, un Dios personal puede ser un guardián, un maestro, un arquetipo elevado que representa una virtud que se desea encarnar o una herida que se necesita comprender. Es una forma de descentralizar el ego y permitir que la psique sagrada se exprese con símbolos vivos, con conciencia. En el fondo, crear un Dios personal es reconocer que lo divino no siempre está afuera esperando ser venerado, sino dentro esperando ser despertado. Todas las culturas han creado deidades porque el ser humano, desde sus albores, ha sentido la imperiosa necesidad de darle sentido a lo invisible, de nombrar lo innombrable y de relacionarse con aquello que lo sobrepasa. Las deidades nacen en el cruce entre la maravilla y el miedo, entre la reverencia por lo sagrado y la angustia ante lo inexplicable. Son respuestas simbólicas a preguntas eternas. ¿De dónde venimos? ¿Qué propósito tiene el dolor? ¿Hay algo más allá de la muerte? ¿Cómo encontrar equilibrio, protección, sentido? Quizá el verdadero misterio no sea si las deidades existen como entes objetivos o energías conscientes, sino por qué seguimos buscándolas, invocándolas o incluso enfrentándolas. Esta persistencia habla no solo de una herencia cultural, sino de una necesidad espiritual innata. Las deidades representan arquetipos profundos que viven en nuestro inconsciente colectivo, reflejos del alma humana proyectados en formas divinas. ¿Qué vacío intentan llenar? Tal vez el de la desconexión, la incertidumbre o la sensación de estar a la deriva en un mundo que a veces parece carecer de sentido. Las deidades ofrecen estructura, esperanza, consuelo, guía y más aún nos muestran un espejo donde podemos vernos amplificados, transformados o confrontados. En ellas vemos tanto nuestros anhelos como nuestras sombras, nuestras luces más altas y nuestras tinieblas más profundas. Nos recuerdan que hay algo sagrado en nuestra experiencia y que el camino hacia ese misterio puede recorrerse a través del símbolo, la devoción o la introspección. En última instancia, las deidades no son solo entidades exteriores, sino reflejos internos, manifestaciones de una dimensión del ser que clama por despertar. Por eso las seguimos buscando, porque en su rostro vemos el nuestro. Entonces, ¿las deidades existen en un plano externo o son reflejos internos? ¿Son entidades con voluntad propia
o fuerzas arquetípicas con las que nos conectamos según nuestro nivel de conciencia. Tal vez ambas cosas son ciertas, dependiendo del nivel en el que el alma humana esté dispuesta a ver, sentir y creer. Lo divino no es algo fijo, inamovible o heredado, sino algo que puede surgir del encuentro entre la imaginación, la intención y el espíritu. Para unos es un creador supremo, para otros una energía universal, para algunos un arquetipo interno y para otros un símbolo de libertad o una figura mitológica. Comprender qué es una deidad implica comprender cómo vemos el mundo, cuál es nuestro vínculo con lo sagrado, lo invisible y lo absoluto. En última instancia, toda deidad, literal o simbólica, refleja una necesidad humana profunda: encontrar sentido, conexión y poder más allá de los límites de lo físico. Quizá lo divino no sea otra cosa que un lenguaje ancestral para nombrar lo que aún no comprendemos del todo, pero que intuimos con el alma. Hoy hemos caminado entre dioses y símbolos, entre mitos antiguos y verdades ocultas, entre el misterio del universo y el misterio que habita en nosotros mismos. Hemos descubierto que una deidad no es solo una figura externa, adorada o temida, sino también un reflejo profundo de lo que somos, de lo que anhelamos y de lo que aún no comprendemos. Tal vez no importa si existen en un plano físico o si son creaciones del alma humana. Lo importante es que su presencia sigue tocando nuestras vidas, despertando algo sagrado en nuestro interior. Porque cada vez que invocamos a una deidad, también estamos invocando una parte olvidada de nosotros mismos. Y ese acto, por sí solo, ya es un milagro. Que este episodio haya abierto preguntas, sembrado intuiciones y encendido en ti la llama del discernimiento, la curiosidad y la conexión con lo divino. Recuerda, no es necesario creer ciegamente, pero sí es poderoso sentir con el alma abierta, porque a veces lo invisible es más real que todo lo que podemos tocar. Yo soy Iris Dara y te agradezco me hayas acompañado en este episodio de Café Esotérico. Hasta pronto y que tengas una excelente noche. Los misterios no se revelan en un solo encuentro. Cada conversación nos acerca un poco más a lo desconocido, pero el camino sigue abierto para quienes desean recorrerlo. Esto fue Café Esotérico, un espacio donde lo oculto se manifiesta en palabras y la sabiduría ancestral sigue viva. Nos reencontraremos en el próximo episodio, cuando las sombras susurren nuevos secretos y el velo entre los mundos se rasgue nuevamente, dejando entrever las verdades que pocos pueden soportar.